Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente, en La Inquietud. Bueno, ¿vos en qué estado estás? Yo estoy en estos momentos en estado alfa. Estoy bien, porque estoy contento de estar con vos. Me gusta hacer el programa. La verdad que los martes, cada 15 días que venimos acá, el día previo me siento bien, porque digo, voy a hacer un programa. Me gusta el programa que estamos haciendo y es como una cosa que te sostiene. Previamente, en La Inquietud. Tenemos a Ezequiel Seidenberg, ¿no? En la entrevista, ¿no? Él tiene un libro que se llama 50 estados, ¿no? Que a vos te gustó mucho, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, porque yo ya lo venía leyendo, Ezequiel. Previamente, en La Inquietud. El libro, ustedes saben que yo hacía un blog que empecé en 2005, un poco nos conocimos todos por ahí. En realidad, algunos de estos poetas empezaron a aparecer en mi conciencia, no podría explicarlo de otra manera, de ráfagas de tres o cuatro poemas hacia 2008. Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fabi? Programa 35 de La Inquietud, sobre casi previo a irnos, a terminar la temporada. Anteúltimo programa, acá en el calor de fin de año. Sí, todavía no estamos en verano y ya... Es verdad. ¿No? Estamos El 21, ¿no? Recién el 21. Estamos es una primavera negra ya, se está poniendo caluroso. Uf, sí. Black Spring. Sí, qué ganas de meternos en una pileta. Bueno, vamos a hablar de eso en otro programa. Sí, estamos escuchando una estate italiana, que es el tema, qué lindo que era. Qué linda canción del Mundial. El tema de apertura del Mundial del 90. Del 90. Yo no sé si es tan favorita porque está buenísimo ese tema o porque éramos jóvenes. No, sí, puede ser por ambas cosas. Igual cuando lo escuché ahora me trajo recuerdos no me trajo recuerdos, me gustó el tema, me parece muy lindo. Es, ¿no? Muy bueno. Tiene como, sí. Tiene bien la idiosincrasia italiana, ¿no? Parece algo de Franco Pagliaro, no sé, sí, como de una mezcla. Bien emocionante. Tiene algo también de las canciones que a mí me gustan mucho de Nicola Di Bari, ¿no? Por ejemplo. Sí. Digo, y me acordaba de este mundial, la imagen que tengo es precisamente el partido que Argentina le gana a Brasil, que es un partido increíble, que Brasil le dio un baile descomunal, pero Maradona con un tobillo inflamado, lesionado y todo, hace una jugada, apila varios jugadores en el medio, se lo da a Caniggia mete el gol, se ríe Caniggia porque se da cuenta que hizo un chiste más que un gol, porque era imposible que le ganáramos a Brasil como estábamos jugando, y ganamos, ¿no? Pasó, fue un equipo que ganó varios partidos, creo que 2 más después por penales, terminamos jugando la final,
y casi la gana, ¿no? No jugaba ya Canigia porque le había agarrado la pelota con la mano en un partido anterior. Elimina a Italia, Argentina, o sea, se carga a todos. Se carga a Brasil y se carga a Italia, que es el país organizador, que iba a ser campeón, parecía que iba derecho, con Schillaci, que era Schillaci o Schillaci, no sé cómo se pronunciará, que era el jugador, el goleador, y recuerdo la cara de Schillaci yendo al vestuario cuando quedaron eliminados por penales con Argentina, como diciendo, esto no puede estar pasando, fue un infierno. Bueno, para mí ahí terminó el Mundial de Argentina porque ya era un excedente todo lo que habían hecho con todo lo que tenían, un equipo muy diezmado físicamente. En ese partido con Italia le expulsan un montón de jugadores centrales, Canigia tiene una doble amarilla, no puede jugar, de lo que estoy recordando, ¿viste? Y van a la final y... Ya parece un programa de fútbol, sí, esto está buenísimo. Van a la final y juegan con Alemania y lo que se da cuenta el árbitro, creo yo, esto lo interpreto yo, es que Argentina va a volver a ir a penales o va a pasar algo así porque van a ganar y puede llegar a ganar, y ante que pase otra vez esa injusticia, cobra un penal que no fue. Se analiza ahora, viste, con todo, y para muchos todavía no se puede comprobar si fue o no fue, no existía el VAR en ese momento. Se cobra un penal y perdemos por 1-0. Y Maradona llora, esa fue el ícono, Maradona llora con una remera azul oscuro, me acuerdo. Llora con la medalla que le ponen porque quería ser campeón. La copa, claro. Sí, quería la copa. Qué sufrimiento, ¿no? ¿Cómo nos hace sufrir también el fútbol? Fabi, ¿vos escribís poemas de fútbol? ¿Tenés escritos poemas de fútbol? Es que no me acuerdo si tengo escrito. Me parece que una vez escribí uno que era como una especie de reversión de Henry V, que es una obra de teatro que a mí, de las obras de Shakespeare, es la que más me gusta. Y creo que me acuerdo que tomé como una arenga que da Henry V, que me encanta en la obra, que Henry V arenga a sus soldados antes de una batalla, y hice como una especie de arenga de un jugador de fútbol, de un técnico que teníamos en ese momento nosotros en mi equipo, del cual soy hincha, y es lo único que escribí, de lo que recuerdo, ¿viste? No escribí sí sobre fútbol porque, bueno, como decías, trabajé en el diario Le y escribí fútbol, ¿no? No escribo táctica de fútbol, no sé táctica de fútbol muy poco, sé de manera, digamos, del sentido común, de ver partidos, claro. Y popular, no he estudiado todo eso, y sí me gusta mucho sí reconozco que me gusta mucho a la Alemania del 74, que fue el primer mundial que vi. Ahí jugaba el técnico era Rinus Michel, el líder de ese equipo era Johan Cruyff, y me gustó mucho porque ellos hicieron un poco esto borgiano, de frente a no tener, lo que dice Borges en el escritor argentino de tradición, que es frente a no tener una tradición muy potente, vos le podés, precisamente la falta de tradición te permite que vos le puedas robar a todos, no tenés el peso de tener que representar a la tradición, como pasa por ejemplo acá en San Antonio de Areco, que están todos vestidos de gaucho. En cambio Holanda no le pasó eso, no tenía el peso de la tradición, entonces utilizó una forma de jugar que era más propia del handball. Entonces todos los jugadores no jugaban en un puesto fijo, ¿no? Tenés que tener un genio como Cruyff que pueda pivotear por todo, entonces no sabías, el defensor era delantero, el delantero era defensor. Rinus Michel, que fue un innovador en ese momento, yo creo que fue la última, para mí, gran innovación en el fútbol mundial, que fue cómo jugaba la Holanda del 74, porque era algo que no se había visto nunca y produjo un shock. De ahí en adelante hemos visto grandes equipos, pero siempre, para decírtelo de alguna manera, con una estructura más conservadora, con mucha potencia, buenos equipos. Pero la Holanda del 74 fue una revolución futbolística como no se volvió a ver. Bueno, de hecho Rinus Michel tiene a Johan Cruyff viaja a Barcelona, en Barcelona va a la Masía, que es la cantera del Barcelona, y él instala la forma de jugar del Barcelona, o sea que uno de los diría Espinosa, el conatus de Rinus Michel, que es a través de su líder Johan Cruyff, que fue su líder futbolístico, termina siendo Pep Guardiola y la forma de jugar del Barcelona, o sea que cuando estás viendo el Barcelona de Messi, de alguna manera es una especie de metonimia con el Holanda del 74 de Rinus Michel. Ese fútbol lo inventó Rinus Michel. Es increíble lo que decís. Hay una cosa también como fenómeno rarísima, que es como que a un varón le apretás el botón de fútbol y empieza a hablar y sabe de todo. Es algo que como que ya se está emparejando, porque ahora es como que no está tan así como encasillada la cuestión de género con el deporte, y menos con el fútbol, que bueno, ya lo compartimos todos, pero me impresiona, ¿no? Como la cuestión de generacional, por lo menos entre nosotros, es impresionante, como todo lo que sabés, ¿no? Como sí, te toco ahí en la palabra, en la tecla, y te sabés
todo desde el 74, que debe ser el primer mundial que vi, sí. Que viste, que tenías raciocinio, claro. Sí, tenía, y yo nací en el 65, en el 70 tenía chiquito. 5 y tenía 9 años. Claro, es como una cultura que nos... Para serte sincero también, me produjo una cosa de alejamiento y de frialdad con respecto a los mundiales, por más que me hubiese conectado en algunas veces, porque viví el mundial del 78 y para mí eso fue como la metafísica del mundial 78, que fue horrible, claro. ¿Viste? Porque ¿viste? Yo creo que esa copa la tendríamos que devolver, siempre eso lo escribí, me causó muchos ataques. Sí. Escribí en una columna que para mí Messi tendría que entrar con la copa y devolverla del mundial 78 porque no tiene ni ton ni son lo que pasó. Hay algo medio de la esquizofrenia. En el 82 ya lo viví más cerca porque tenía amigos míos que estaban en Malvinas y de golpe yo ese mundial casi no lo vi porque estaban jugando un mundial y teníamos compañeros muriendo en Malvinas, amigos míos íntimos, y bueno, y en el 78 directamente, bueno, Eve de Bonafini ha contado muchas veces cómo el marido gritaba los goles, y es evidente que ese mundial funcionó como pantalla. Sí. Todo, viste, la historia es muy paradójica, ¿no? Porque le gustan las paradojas y le gustan las bromas, por eso Shakespeare es Shakespeare. Porque Menotti, que es el abanderado, que decía que era del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista en el comienzo era también, de alguna manera, el Partido Comunista en el 78 planteaba la unión cívico-militar, ¿viste? Con los militares. Y Menotti, que venía del Partido Comunista y que era un defensor del fútbol bonito y todo, terminó, digamos, tiene cierta responsabilidad con lo que pasó en el Mundial del 78. Eso para mí es innegable. Por supuesto, no la misma que para llevarlo a un juicio, ¿no? Pero digo, hay gente que ocupó lugares muy precisos en ese momento, ¿no? Que no te podés correr de eso, ¿viste? Estaban matando a todo el mundo acá y la gente iba a la cancha a ver un mundial. Sí, bueno, la verdad que sí. Perdón porque bajé la onda de... No, pero está bien, hay cosas que hay que decirlas, porque ahora se está discutiendo justamente el tema en Qatar, que es un mundial, es una sede bastante como problemática en ese sentido, donde se vulneran varios derechos humanos y bueno, justamente tremendo. Está también esa doble vara, doble mirada. Mira, nos vamos ahora, vamos a escuchar un tema que a mí me gustaba mucho, no sé a vos, ¿te gusta The Cure? Sí, me encanta The Cure y me encanta esta canción y el título me parece que es espectacular para lo que estamos hablando. Decile lo que vos que sabes en inglés, bien. Yo hablo inglés como el Ortín. No, yo también. Killing an Arab. ¿Sabes por qué es esta canción? Matando un árabe. ¿Sabes por qué es esta canción? Porque el líder de The Cure era fanático de Albert Camus. Entonces lo que va contando es el final del extranjero, cuando en la primera parte del final, cuando él se da vuelta, mata al árabe y dice, y comprendí que esos 3 tiros que tiraba eran como 3 golpes que pegaba en la puerta de la desgracia. Y termina la primera parte del extranjero, obra maestra que recomiendo. Bueno, y después de la canción vamos a juntarnos con Marcela Mora y Araujo, vamos a hablar con ella, ¿no? Genial, gran escritora.
Porque solo la emoción y los ladrillos duran. Quédate escuchando La Inquietud. Bueno, tenemos hoy a una entrevistada internacional en La Inquietud. En realidad, Marcela More Araujo es argentina, pero vive hace mucho tiempo en Londres y hoy está con nosotros en ocasión del Mundial. del Mundial de Fútbol. Bueno, ¿hay otro? Perdón. No sé, no tengo ni idea. Sí, bueno, hay Mundial de ajedrez, hay Mundial de no se están, rugby. Creo que no se están jugando ahora, el único que se está jugando es el de fútbol, hasta donde yo sé. No es sabemos, verdad, acertó Marina. Bueno, por ahí acertó no Marina. sabemos, pero bueno, la verdad que en Argentina el Mundial de Fútbol pega mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y creo que es la primera vez, vos me sabrás decir si me equivoco, que se juega un Mundial a fin de año, noviembre, diciembre. Claro, es la primera vez que se juega a fin de año, cosa que se armó para que coincida, para evitar el calor de mediados de año en Qatar, porque es el primer mundial que se juega en un país árabe o en Oriente Medio, desierto, ¿no? O en Asia Occidental, o no sé cómo vamos a llamar, hay tantas nomenclaturas para esta situación. Es el primero hay muchos primeros en este mundial, que para mí casi que simbolizan que en realidad es el último, porque a partir de ahora todos van a ser diferentes. Los mundiales, decís. Sí. ¿Por qué? What do you mean? Bueno, porque justamente van a haber más países, se van a distintas partes del mundo, se empiezan a mezclar otros temas. Quizás el último fue el de Rusia y este es el primero de lo que se viene. Hubo uno también que fue Corea-Japón, que fue raro ya porque era una sede dividida, ¿no? Pero eso es un partido, no No, eso fue un mundial, en 2002. Con una sede dividida, Corea-Japón. Claro, Perdón, claro. no soy una Bueno, nacho. y ahora viste que van a ser muchas sedes divididas, porque Estados Unidos, Canadá y México, Argentina, Paraguay y Uruguay están pidiendo los tres juntos el 2030, al tiempo que otros países también piden el 2030. Ya hubo una Eurocopa dividida por toda Europa el año pasado, ¿no? Y funcionó bastante bien, porque también hay una cosa medio delirante en este concepto de mundial, que todo el mundo va a un solo lugar y todos miramos una sola cosa y solo se habla de un tema. Pero no es delirante, pero es medio como divertido también, ¿o no? ¿O no? Medio como es exhilarante, digamos, Sí. por algo es el mejor show del mundo, la fiesta más fantástica, pero como que crece el furor y por ahí no está mal distenderlo un poquito, ¿no? Marce, yo te quiero preguntar algo porque, bueno, ahora tengo bastantes amigas que se dedican a periodismo deportivo, periodismo de fútbol, pero bueno, cuando vos empezaste a escribir sobre fútbol fue hace bastante. Vos sos periodista de fútbol de más de del 30, Guardian, digamos, así más de- vagamente. Vagamente hace Yo más leí de textos 30 tuyos en años. The Guardian de otras cosas también, ¿no? Sí. Como de todo, sí. Sí, también, bueno, te convocan para hablar de otros temas, pero escribí sobre esto hace un montón. Y era raro. Sí, ¿Cómo fue eso? Que una mujer escribiera sobre fútbol en esa época. es interesante, me parece. A veces me dicen, ¿sos la primera? Y no, para nada. Ni la primera ni la única. Incluso hace 30 años, incluso hace 50 años. No sé si, bueno, iba a decir, no sé si se acuerdan, pero por ahí son muy jóvenes. Yo tengo como 17, no puedo Pero acordar. hubo una famosa periodista no me acuerdo el nombre ahora tan famosa, de Caras, creo, de Para Ti, que entró al vestuario de Boca una vez con un fotógrafo y todos los jugadores. Se le sacaron, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo lo que pasó. ¿Qué Claro. pasó? Los jugadores se sacaron las remeras, se sacaron una foto con ella, pero se produjo también una especie de, al principio, como lo que recuerdo, como una especie de pudor. Era un boom que entrara una mujer, ¿viste? Y que entrara al vestuario, ¿entendés? sí. ¿No? Y sobre todo, digamos, el fútbol es el juego extraordinario que todos miramos y además es la industria descontrolada, que justamente el mundial es como la máxima expresión. Pero en esa industria hay muchas mujeres desde siempre. Pueden estar detrás de cámara, ser fotógrafas, asistentes de producción, incluso algunas dirigentes de clubes. En este Acá país tenemos una hemos tenido, presidenta, claro. Banfield. Y bueno, Mujer. creo que en Atlanta hubo también dirigentes. No sabía eso, hace pero mucho, dirigente sí, pero a Banfield llegó para ser presidenta. presidenta. Mira, no sabía Sí, eso. sí. Bueno, entonces
hay como una cosa que nos invisibiliza históricamente y después resulta que siempre estuvimos. Lo que sí me parece que se está dando y considero que es muy bueno y positivo es que hay más mujeres visibles frente a cámara, comentando, relatando, árbitras. Este mundial tiene 3 árbitras mujeres, 3 jueces de línea mujeres, o sea, es otra primera cosa de este primer mundial que tiene mujer árbitra en un partido masculino de élite. Y volviendo a mí, digamos, cuando yo empecé no era particularmente... Tuve resistencia, por supuesto, y en realidad yo quería acercarme a deportes porque estaba viviendo en Inglaterra allá y todos los temas que me tocaban eran desaparecidos, inflación, guerra. De hecho, mi primer trabajo en medios cuando me recibí fue el 10º aniversario de Malvinas, un documental. Y era obvio que que siempre iba a tener que hablar de dónde soy, digamos, porque es así un poco la división temática. ¿Y te ¿no? tocó la mano de Dios, el gol contra los ingleses? ¿O todavía No, ahí yo eras muy chica? Era un poco joven aún. Pero no, me pasó que yo traté de acercarme al deporte en donde trabajaba y tenía una jefa peruana que dijo, pero María Marcela, si tú eres mujer, y ahí sí medio como ¿María que Marcela? dije, sí. No sabía, me acabo de enterar. No soy María Marcela. Como que ya todo era una especie de todas somos María, no podemos acercarnos a los temas masculinos. Y cuando ella me dijo eso, un poco, sí, fue como para desafiar a algo. Pero tuve muchísima suerte, en realidad, porque ya me había pasado, antes de llegar a ese trabajo, que estaba en la redacción de un diario trabajando, y pasé por el sector deportes, donde todos miraban tele gigante y se reían, y parecía como mucho más agradable que, viste, las partes de noticias más duras. Y Hernán García Simón, que jugaba para los Pumas, hizo un try, que no entiendo bien qué es, pero es una suerte de gol de rugby, en Cardiff, en un mundial de rugby. Y como yo lo vi, dije, yo iba al colegio con él. Y entonces se dio vuelta todo el sector deportes con una admiración y un respeto que yo nunca había sentido en términos de ser argentina o de estar ahí de pichi en el diario. Y entonces le hice una nota y justamente, bueno... el colegio al que yo iba tenía mucho rugby porque nuestro profesor de deportes era entrenador de los Pumas jóvenes y así como que también tuve esa llegada, digamos, ¿no? Facilitadora. Y después sí, Maradona, no el gol de mano, pero Maradona, el ser, me acompañó toda mi carrera, digamos. Eso también abrió puertas porque sí. Marcela, y cuando escribís sobre fútbol, ¿qué escribís? ¿Mezclás? Son columnas que tienen el ensayo, reflexionás sobre el negocio, escribís táctica. ¿Qué escribís? Táctica casi nunca, pero lo he hecho, digamos. ¿Lo hiciste? Sí, o sea, a mí me gusta el juego mucho y creo que es muy noble. Y después, a medida que me hago más vieja, tengo un cinismo también. Sí. Entonces, me gusta abordarlo por ahí desde lo poético y pensar en la pelota como en un centro de algo, ¿no? Hay una poeta peruana que tiene un poema divino que dice, juega con la pelota, mi niño, baila la estrella, la reviéntala. No es sino eso, la tierra, sino una pelota. Ese concepto. Y como que de la pelota salen historias y lo más inmediato es lo que más cotiza. Entonces, en una época hacía entrevistas con los jugadores máximos porque es lo que más rendía, pero por ahí entrevistas que creativamente, como escritor o como pensante, no son, no sé, las arma un sponsor, hay que ir a una promoción de una zapatilla. Es lo que menos me divierte, digamos, a pesar de que los jugadores sí me fascinan, como cada uno es como una novela, ¿no? Casi siempre. Y después he escrito mucho sobre violencia, porque también me tocó vivir una situación bastante extraordinaria de casualidad, que es que yo fui a hacer una nota con Barrita en la 12, el día de la emboscada de los hinchas de River, que fue un día que se asesinaron 2 hinchas de River de una manera muy violenta después de un partido Boca-River, y yo había estado con Barrita ahí todo el día. José Barrita, que era un líder de la hinchada de Boca, le digo a toda la gente que no lo conoce, que está escuchando La Inquietud. Claro, el Mundial de Fútbol. Sí. Y José Barrita era el líder de la barra de Boca y cayó en este episodio, digamos.
Pero lo que a mí me pasó, más allá de haber estado ahí, es que terminé también involucrada con su defensa, porque yo inadvertidamente fui testigo de que él no estaba ahí, sino que estaba en la cancha. Era Michael Corleone, no estaba ahí. Sí, nunca sabremos si dio o no la orden, digamos. Sí. Finalmente fue preso por asociación ilícita, que también es interesante porque es una ley de tiempos del antiterrorismo. Entonces terminé, por ejemplo, hablando en unos seminarios en Holanda y publicando en un libro en Holanda, porque en Holanda tienen un problema con la violencia del fútbol similar, y finalmente lo frenan también invocando como asociación ilícita o organización. Entonces siempre hay cosas del fútbol que tienen que ver con lo que no es fútbol. Violencia, desarrollo infanto-juvenil, me fasciné con Peckerman en juveniles. Argentina produce jugadores de fútbol sin parar, pero de élite, geniales, Uruguay también, y no hay una razón o una respuesta, pero es como de las preguntas estándar que aparece cuando hablas de fútbol argentino afuera. ¿Por qué tienen tan buenos jugadores? Entonces yo dije, bueno, averigüemos. ¿Y qué respuesta encontraste? Bueno, encuentro una respuesta que tiene que ver con muchos factores. Primero, el amor que tenemos por el fútbol, que tiene que ver con la facilidad que tiene como juego para gente carenciada, o sea, no necesitas nada para jugarlo. Eso se aplica a todos los países pobres del mundo y las sociedades pobres. Después tenemos también una larga trayectoria tomándolo en serio, como industria, como deporte. Hay ligas organizadas, hay una especialidad de desarrollo infanto-juvenil que es respetada como tal. En otros lugares, por ahí, el que dirige infantiles en realidad quiere llegar a mayores. Acá tenemos históricamente semilleros de gente muy, muy top. Después condiciones climáticas, geográficas y mucho trabajo. O sea, es una coincidencia de cosas naturales y mucho esmero, porque a medida que crece el profesionalismo y la industria, crece la idea de que la salida de la pobreza o de la situación difícil es a través del fútbol. Uh-huh. Entonces, en general, todos los jugadores geniales que salen de Argentina y van al mundo son tipos que laburan y sacrifican muchísimo. Escribiste sobre Tevez. Escribí sobre Tevez, a quien conocí cuando tenía 14 años en un amistoso en Inglaterra. Escribí, Maradona ni hablar, Maradona, el ejemplo máximo, pero hay muchos. Por ahí vas a Inglaterra y hay personajes que también, como Gascoigne o Wayne Rooney, vienen de lugares muy pobres. Gascoigne me parece casi un punk. La historia de él me impactó mucho. Es increíble. Es increíble, y me acuerdo de la final de una Eurocopa que ellos pierden. ¿Cómo es la historia que no? Por Gascoigne era un alcohólico, entre otras cosas. Creo que era una especie medio de personaje bukowskiano que jugaba al fútbol muy bien, en un mediocampista. Y jugaban una Eurocopa que Inglaterra pierde, porque Inglaterra es el creador del fútbol, pero ganó un solo mundial. No ganó nunca Nevermore. Y me acuerdo esa final de Eurocopa. En ese momento yo no había transicionado y me gustaba el fútbol. Y vi esa Eurocopa y me acuerdo que me impactó, me encantó porque disfrutaba mucho de ver los partidos. Y creo que Inglaterra pierde la final, no me acuerdo con qué equipo, la verdad que no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que Gascoigne da la vuelta olímpica saludando y aplaudiendo, y todo el estadio aplaudiéndolo porque había dado todo. Pero después entró una depresión, ¿no? Claro, Gascoigne es un personaje con problemas de salud mental gravísimos que todos vimos manifestarse abiertamente en público, ¿no? Que es algo que me parece que sucede, que pasó con Maradona, por supuesto, pero que pasa mucho. Entonces nos convertimos como en testigos de un reality, y en el caso de Gascoigne era muy extremo. Y en el Mundial del 90, creo que eso, por ahí es en la yo creo que es en el Mundial del 90, hay una escena increíble que cada tanto se repite en los documentales y cosas históricas, que él está como con el labio temblando, rojo, los ojos por explotar, y te das cuenta que es una persona que está teniendo un colapso nervioso. Y Lineker, que era su compañero de juego, de cancha, se da vuelta y le dice al técnico que está en el banco, míralo, ojo, y hace así como los dos dedos sobre los ojos y lo señala, como... Y el técnico dice después, cuando lo entrevistan a los años, pero ¿yo qué podía hacer? Yo estaba en el banco y ellos estaban en la cancha, y para mí eso es como... Es una anécdota que me quedó. Esa división, ¿no? Como que cancha es un mundo aparte, no puede entrar nadie, no puede hacer nada nadie, no puede...
Y bueno, Gascoigne también en un momento, la mujer lo denunció por violencia, ¿no? Lo denunció como muy a pesar de ella, porque creo que se había ido un poco de las manos y un vecino o algo así. Entonces se armó una enorme como debate nacional, si debería o no jugar. Eso pasó también acá. Maradona. Y con Maradona también, ¿no? Pero acá pasó hace menos con un jugador de Boca que sí jugó, ¿no? Sí, no me acuerdo acá jugó, cómo pero se con Maradona llama, también, ¿no? Maradona también dividió las aguas y entre inclusive el feminismo de diferentes se pelearon o discutieron sobre... Claro, sobre porque hay Maradona. feministas a favor de Maradona, Sí, digamos. claro. Pero él, yo no me acuerdo que haya tenido denuncias mientras jugaba. En acción, en actividad. Fue posterior. No, creo que fue posterior. El caso que es más reciente, sí. Claro, yo el caso de acá lo conozco nada más porque me llamaron de acá para preguntarme qué había pasado con un pibe inglés que no había podido jugar mientras se investigaba la denuncia. Pero más allá, digo, de cada caso en particular, y creo que también hay cierto progreso en que la denuncia se tome en serio y se frene la actividad futbolística. Lo que me acuerdo del caso de Gascoigne es que unos argentinos que estaban cubriendo la Eurocopa me dijeron, explícanos bien cuál es el debate con Gascoigne. Entonces yo más o menos dijeron, bueno, pero si empezamos con boludeces no juega nadie. Entonces, de nuevo, ¿no? Como esta impunidad futbolística, la mujer de Gascoigne en realidad dijo, no, yo lo quiero mucho, él tiene problemas, retiro la denuncia, y siguió con él, o no como matrimonio, pero como una persona a su lado, acompañándolo, muchos años. Él tenía además algo que se llama Tourette's, ¿no? Que no podía parar de putear. Sí. Entonces iba a algún lado y empezaba como a decir cosas racistas o xenófobas o groserías a la reina de Noruega. Era una pinturita. Pero era un jugador divino. Era un jugador que te estresaba, un jugador genial que fuera de la cancha te podía estresar como amigo. Claro. Lo llevas a un cumpleaños y te lo repartía al medio. Sí, ¿no? O por ahí era el más divertido de la fiesta. Por ahí. Yo me acuerdo que era un jugador extraordinario. Era muy lindo jugador. Muy buen jugador, muy potente. Pero un poco, sí, a tu pregunta, ¿qué escribo cuando escribo de fútbol? Me gusta encontrar estas historias, ¿no? Que las hay todo el tiempo sin parar. O sea, muy pocos jugadores no son en sí como un canto, algo... Y te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con la escritura, ¿no? Que es, muchas veces cuando alguien escribe sobre fútbol, dice, bueno, leí a Osvaldo Soriano, digo, lugar común, porque escribió sobre fútbol. Digo, ¿te influencia John Cheever, un ejemplo, ¿no? Tirando al aire, para escribir sobre fútbol? Digo, que te influencie otro tipo, o te influencia, no sé... Borges, o no sé, o María Kodama, no sé, para escribir sobre fútbol, ¿no? No precisamente alguien que escribe sobre fútbol, sino otro tipo de escritura, ¿no? Que a mí me influencia para escribir sobre fútbol, ¿no? Como puede ser. Sí, sobre todo cuando escribo algo lindo, así un ensayo o algo para un capítulo, para participar de algo más creativo, busco mucho referencias de otros y por supuesto de los escritores de fútbol, porque es una literatura maravillosa. Yo le comentaba a Marina que traje acá un libro de una colombiana que se llama Beatriz Vélez, que habla del erotismo del juego. Mirá, un tema rarísimo, o sea, muy lateral, no rarísimo, muy lateral, pero evidentemente hay mucho erotismo en el fútbol. Pero lo describe músculo a músculo sobre digamos, que me parece genial. Y bueno, sí, mucho me influyen y me gusta leer buena literatura deportiva. Y hace muchos años, muchísimos años, edité con Simon Cooper, que es un periodista deportivo nacido en Holanda, pero criado en Sudáfrica, unos tomos de literatura de fútbol. Que un poco robamos la idea de una publicación holandesa que sigue existiendo, que se llama Hard Grass. Los holandeses tienen poemas, dibujos, hay una psicoanalista que escribe de fútbol. Es hermoso. Yo tenía yo tenía una revista llamada When the Saturn Came, que era hermosa, que es cuando llega el sábado de los partidos de la B de Inglaterra, que me encantaba. Sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo, eso me encantaba. Era muy inspirador para mí leer eso, porque había textos muy símiles, muy lindos. Vos trabajaste también mucho tiempo en un suplemento. Sí, yo laburé, ¿no? Yo desarrollé el diario, fui uno de los que desarrolló el diario Le desde cero, o sea, y trabajé en la precocina hasta
después trabajé muchos años en el diario y no veía la hora de escapar de ese lugar, me parecía un infierno. Los periodistas deportivos, salvo excepciones, algunos amigos muy queridos, ¿Por qué? son unos cabezas de termo. Con frases hechas? No me gustaba todo el ambiente que hay, totalmente hostil hacia todas las personas que de alguna manera quieran tener una vida que no implique solamente el fútbol, sino que el fútbol te guste y nada más. Era como muy hostil, lo ves todo el tiempo, ¿no? Repetición, no pueden inventar ni siquiera un sobrenombre a un jugador, sino que le meten el que ya tenía el padre. Hay una economía de pensamiento muy elemental, son excepciones. Tuve grandes amigos, porque siempre en el infierno, si no tenés grandes amigos, sos boleta, ¿no? Y en general, por eso te preguntaba, los periodistas que me gustaban mucho, que escribían muy bien sobre fútbol, eran personas que tenían la cabeza abierta a otro tipo de literatura, a otro tipo de experiencia, no solamente literatura, de todo, ¿no? No solamente porque se produce algo como una especie de condensación de que el fútbol se achica muchísimo, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Scaloni el otro día después del... fue extraordinario. Me pareció extraordinario, porque él dijo, no puede ser que perder un partido sea, que el hermano se tenga que exiliar, que el otro tenga que morir de un infarto, hay algo que te pasás de rosca. Lo perdés, perdés y te pones mal y todo, pero él como intentó hablar de una manera, para mí, con mucho sentido común, me gustó lo que él dice. A mí me gustó mucho porque lo dijo totalmente desde la autoconciencia de que él también, de la ¿no? De que él también sí. quebró y que estamos Sí, todos sí. así, que llegó al... O sea que está pasado de rosca, ¿no? Porque aparte también esta cosa de que hay una cosa media, para mí, como se dice, hipócrita, que es que me ama la hinchada, o no me ama, o los amo, no me ama, y no te ama nadie. En realidad es solamente los resultados que des, es puro capitalismo. Das los resultados, te aman, no das los resultados, te hunden y te vas al infierno, no hay mucho más. Hay muy pocos jugadores que han trascendido la derrota, que vos los querés por más que pierdan, o que la gente lo ve, ¿no? Como el caso de Maradona. Pero Maradona, terminó el entorno, siempre tuvo problemas de entorno, y el entorno último de él fueron un montón de enfermeras, él dormidísimo y un baño químico. Sí. Ese fue su último entorno. No es menor, habla de algo. Mira, hace poco me encontré con el Vichy Borghi en la calle, un jugador descomunal para mí, me gustaba mucho porque jugaba muy bien y no le importaba tanto el fútbol, sino que le gustaba jugar Era al el fútbol. ídolo de Maradona. Claro, un jugador genial, y el Vichy me decía, también el final de una vida te explica un montón de cosas, No es solamente todo el transcurso, hay algo que, que cómo te vas armando y qué cosas a vos te importan en realidad. Por ejemplo, si te importa la fama, el reconocimiento y todas esas cosas y volvés el loco con eso, para mí lo que está bueno es, que te quieran tus seres queridos. Y tener una vida privada, ¿no? Desde ya que eso es lo más importante, pero a mí lo que me fascina, mucho de lo que decís de los futbolistas en sí se aplica a cualquier deportista de élite, ¿no? Sí. O sea, el atleta como ser, que es un tipo de famoso que me gusta. No sé si porque yo no hago nada físico jamás y no podría, entonces me parece que realmente son de otro planeta, o por la belleza de lo que dan, pero incluso más que la danza, por ejemplo, que también me gusta como arte o como espectáculo, pero nos conecta a lo lúdico y al mismo tiempo a la capacidad de un humano de hacer algo increíble. Y el Mundial tiene ese atractivo también, de repente vos ves un tipo volando. Yo estaba mirando Uruguay-Ghana del 2010 para memorizar, porque ahora Uruguay-Ghana van a jugar de nuevamente, nuevo, sí, juegan de nuevo. Y literal hay un momento en el que hay un tipo de Ghana que se tira y está completamente vertical enfrente del arco y está volando. Y es decir, esto es extraordinario. También este Mundial es muy interesante porque por primera vez hay un montón de jugadores de más de 34 años. Argentina, el primer equipo del mundo que puso 34 añeros de titulares. Entonces, por ahí estamos extendiendo. Y después está qué pueden hacer para vivir después, y donde se los critica por todo. Y también en este Mundial me parece interesante donde se les está exigiendo directamente que opinen sobre política, sobre temas de derechos humanos, sobre este tipo de cosas en las conferencias de prensa. Entonces ya es como que queremos que sean todo ejemplo de virtud, buenos tipos, que tengan la política que nos gusta, ¿no? Neymar no, porque hizo campaña con Bolsonaro, pero el otro que hizo campaña para las vacunas sí. Sí, Marcela, nos vemos en Londres. Yo quiero verte en Londres, ¿no? Me encanta Londres.
Last Train to London. To London. Nos vamos a ir escuchando, escúchame, hay una banda que se llama Fútbol, ¿no? Perfecto. Que me encanta. No sé si siguen siendo trío, pero en una época yo los vi como trío, pero a veces suman violín, suman de todo. El tema que vamos a escuchar se llama Río Colorado. Gracias, Marcela, por venir. Un placer escucharte. Un placer escucharte. Un placer. Navegando en mi canoa por tu cauce enmarañado con los peces de testigo por el río Colorado, afluentes de agua dulce descansando en el remanso, salpicándome la cara. Voy pasando por el mago. Río rojo, rojo sangre, sangre roja de la carne, vas dejando tu reguero. Vengo con ese agafante, viejo río colorado de las batallas navales, cuando miro tu grandeza. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Juega con la tierra como con una pelota. Báilala, estréllala, reviéntala. No es eso, sino la tierra. Tú en el jardín, mi guardavalla, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Este es un poema que le escribió Blanca Varela a su hijo. El poema se llama Fútbol y es muy bello. Blanca Varela es una poeta peruana. La generación del 60, si no me equivoco, ¿no? Que le escribe, bueno, este poema, ¿no? Como entre la pelota y la tierra. Es muy, muy lindo. No, y aparte es el poema que citó recién en la entrevista Marcela. Este es el poema del que hablaba Marcela recién. Marcela, sí. Es difícil escribir sobre fútbol así, que sea tan lindo. Yo, ¿sabes que tengo un recuerdo? Yo no creo, lo debo haber inventado ya, porque lo rastreé y lo googleé. Me acuerdo una vez salió en Página 12, eso sí me acuerdo, que un escritor, si no me equivoco, sefaradí, por ahí, tengo ese recuerdo, viste, cuando pasó hace mucho, que le escribió un poema a Maradona que era hermosísimo, y que mi recuerdo solamente que me queda un fragmento, dice Maradona, ¿qué vas a hacer esta tarde? Me encantaba cómo empezaba el poema. O Maradona, padre mío, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y después se iba. Y nunca lo pude volver a conseguir. Me acuerdo que cuando leí me impactó y después, bueno, con el tiempo empecé a pensar que lo había inventado. Bueno, mira, pero hay muchos poemas sobre Maradona, ¿no? Sí, hay muchos poemas, hay muchas canciones. Bueno, venimos de escuchar, después de hablar con Marcela,
Fútbol también Sí. se llama, igual que el poema de Río Colorado. No, perdón, Río Colorado de fútbol, de la banda fútbol. De la banda Fútbol, lo dije al revés. Sí. Y vos querías comentar algo también, ¿no? No, sí, acá tengo un libro, porque tengo un libro hermoso, que es Una isla argentina de Alejandro Caravario, que le editó la editorial Híbrida, ¿no? Y Caravario fue, por ejemplo, vos decías hace un rato todo lo que sabíamos de fútbol y todo. Caravario, en un momento yo le pregunté a Marcela cómo escribía ella, no basándose en escritores que escriben sobre fútbol, sino en escritores que de alguna manera toman de otras cosas. Y yo creo que Caravario, precisamente, yo lo conocí escribiendo en la segunda sección de Clarín, y me pareció siempre un escritor extraordinario, y que precisamente tomaba de otro tipo de escrituras que no trataban sobre el fútbol, y que escribía tanto artículos de fútbol geniales como novelas hermosas. A mí me gusta mucho una novela de él que se llama La Presentación, un libro de cuentos que se llama Sangra, y acá lo que tengo es un libro que se llama, bueno, lo dije ya, Una isla argentina, de Alejandro Caravario, que es una novela que se acaba de editar, y acá lo que ponen en la contratapa, si es que a alguien le gustan las contratapas, a veces César Aira decía que una contratapa es antes que no una tapa en contra, pero a veces te puedo ayudar, yo leo las contratapas. Dicen, atención, un periodista sin trabajo, una isla artificial, reuniones aristocráticas, un intento de alzamiento civil, una dominatrix que cumple deseos, conflictos de clase desclasados. Dice, Caravario camina por las mismas baldosas que pisaba la Iseca, y desde allí crea una historia que, como decía el maestro, refleja una realidad delirante. La verdad, recomiendo mucho la lectura de este libro, sin haberlo leído aún, que es con la única forma de recomendar los libros que vos recomendarías sin haberlos leído todavía, porque que salga un libro de Caravario para mí es algo hermoso y me da muchas ganas de ir ya a leerlo. Buenísimo, Fabi. Pues es que antes de irse, Marcela, mientras me saludaba, me dijo, hay que leer mujeres que escriben sobre fútbol para inspirarse. Y me dejó estas páginas del libro que ella está leyendo ahora, que se llama Fútbol desde la tribuna, Pasiones y Fantasías, de Beatriz Vélez. Así que, si quieres, Dale. te voy a leer un fragmento. Es el libro donde hablaba del erotismo, ¿no? Que habló ella en la entrevista. Sí, del erotismo en el fútbol. Mirá, dice así: el lenguaje corporal ocupando todo el terreno en un va y viene que sigue a la pelota. Es vector de un sentido igualmente equívoco. Los cuerpos pujantes, henchidos de músculo voluminoso y lustroso, se abren y se cierran en el espacio de la cancha, en pos del balón, plegándose y replegándose en acciones, cooperan, se atacan o se defienden. Y como si se tratase de la puesta en escena de un peculiar ballet, esos mismos cuerpos rebosantes de testosterona, sudor y adrenalina se entraban, se acechan, se rozan, se acosan, se eluden, se sostienen o agreden, se extienden con ardor y brío, se repliegan de dolor o de vergüenza, con o sin fair play. En este juego, la imagen del cuerpo varonil se impone y expone, material y simbólicamente, durante todo el partido, como carta de invitación a todo tipo de transferencias imaginativas y libidinales. Un gesto de bravura simbolizado con el antebrazo erecto no admite dudas sobre su connotación. La escena arrebatada de un jugador arrojado sobre el césped y quien, anhelante, desliza su cuerpo de rodillas con las piernas separadas y los puños apretados, como convidando al goce, azota o acaricia a los espectadores con una oleada de posibles sentidos. Espectacular, ¿no? Bueno, me quedé, sí. Parece, ¿sabes qué me pareció? También me hizo acordar, por supuesto que la operación mental, ¿no? Lo que dice, pero sí a los poemas de Francis Ponge, sí, ¿no? Donde toman alguna cosa y lo empiezan a desarrollar y da la impresión de que lo que él te acaba de narrar, me acuerdo, por ejemplo, lo que pasa con un libro de él que se llama El jabón, que después de leer el poema de Ponge, el jabón está vivo y cuando te vas a bañar es como alguien que está ahí viviendo con vos, ¿viste? Sí, logra hacer eso, ¿no? Con los objetos a los que él trabaja, inclusive las palabras, porque él también leía mucho del diccionario francés y la palabra también tenía una materialidad para él, entonces algunas palabras que él usa, cómo las desarrolla, se vuelven muy, muy polisémicas, muy potentes, salen del puro significante. Escúchame, nos vamos escuchando Santa Maradona, como corresponde. Gran tema de Mano Negra.
Chau, Black Fabi. Hand. Chao, Mari. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Grande, grande, sei grande. La vittoria del Napoli. La chemin clair. Tous les mecs se déchaînent devant la télé. Saint-Etienne pour l'arrêt, tout est enculé. Dans les gradins c'est l'enfer. Écoutez les supporters. Allez, 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 courez, courez, courez. Allez, 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 tapez dans le ballon. Tapez sur les voisins. Football, football, football. Football, football, football. La chemin football club. Football, football, football. Football. La chemin football club. La Coupe du Monde est terminée, Maradona n'était plus là pour protéger les Italiens. La chemin football club. L'ailier gauche va centrer, la défense est débordée, l'avant-centre est apparu, le gardien est battu, penalty, non, si, match nul, match pourri. Allez, 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 courez, 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 allez, 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 tapez dans le ballon, tapez sur les voisins. Football, 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 la chemin football club. Football, 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 la chemin football club. Seguido solto pela ponta direita, toca a bola para a menina, para você, garotinho. Dividiu o ataque, não é só vantagem para o time do Fluminense. Marcos estava sendo falta de Guilherme. Canzoni del taglio con che valorosi. Leandro Sciura e un po' di Tibiana. Santa Maradona e poi Fue una producción del Ministerio de Cultura.